Bien, bien, jóvenes, buenas noches. Vamos a trabajar un par de videos Buenas acerca noches, de Linda. Buenas noches, joven. Gracias por responder. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, joven. Vamos a tratar de trabajar dos videos, ¿verdad? Sobre la Carta Democrática, que fundamentalmente hacen. Uno de ellos sí es más explicativo de lo que ha pasado en Centroamérica, que es el más corto, y el otro pues es un video que si bien es cierto, habla sobre el funcionamiento de la Carta, también lo es de que se refieren mucho al caso que acaba de suceder del Perú, ¿verdad? Con el presidente Castillo. Pero ahí se van dirimiendo algunas cuestiones. Así es de que voy a ver cuántos alumnos hay. Son 72. Bueno, ¿será que ya no van a acudir más? Vamos Bien, a... Linda. Sí, Ya se ¿verdad? van a unir. Sí, ya se van a unir. Bueno, entonces mejor voy a poner el video más duradero, por decirlo así, en este momento, y de último, pues, exhibiría el otro. Ah, muy bien, Alan. Ok. Entonces vamos a esperar unos minutos, que a mí se me fue la luz aquí, en mi máquina, bueno, en mi casa, y tuve que ingresar todo de nuevo, pero ya estoy lista, ya estoy lista. Ah, muy bien. Vamos a esperarlos, vamos a esperarlos. Sobre Guatemala, pues poco hay escrito en los videos, ¿verdad? Acerca del asunto de Guatemala y la Carta Democrática Interamericana. Es poco lo que se ha escrito hasta ahora. Me imagino que ya no tardará en salir más información, ¿verdad? Pero lo que pasa es de que me imagino que hasta que termine el proceso electoral, entonces ya se escribe sobre lo ocurrido en Guatemala y cómo se manejó, ¿verdad? Así como ahora escriben lo que pasó en el Perú, que ya pasó también. En Guatemala es una historia que se está narrando todavía, ¿verdad? Es una, como le dicen los periodistas, es una historia en progreso, ¿no? En desarrollo. Es una noticia en desarrollo. Entonces vamos a ver el primer video. Vamos a ver aquí. Recibe más megas en tu plan residencial. Contratalo hoy. Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la Carta Democrática, pero desde el punto de vista de cuántas veces se ha aplicado y cuáles han sido los resultados. Esto es bastante interesante ahora que ya se estableció
La comisión de alto nivel integrada por ¿Pueden ver el diferentes video, cancilleres joven? de la República de nuestra región van a estar en nuestro país al 22 de noviembre. Veamos cuándo, ¿Se ve? cómo y cuáles han sido los resultados Sí, licenciada. de la aplicación de la Carta Democrática. La Carta Democrática Interamericana es un instrumento internacional, pero no tiene el rango de tratado. Por ello es de que no tiene mecanismos de coerción ni mecanismos de ejecución. Es una resolución que se suscribió en el ámbito de la Asamblea General de la OEA. Forma parte de lo que se llama el soft law interamericano. Pero sin embargo, su legitimidad en los 20 años y más tiene de funcionamiento se basa en lo político, en la intervención realizada a través de diferentes oportunidades en los países de la región. La única novedad que va a traer la Carta Democrática es que va a permitirle al secretario general ser él quien cite al Consejo Permanente o quien comience a ejecutar este instrumento que tiene esencialmente por objeto el preservar el orden constitucional en todo nuestro continente. Tuvo normas de antecedentes que ustedes están viendo en la pantalla. Veamos primeramente la aplicación de la Carta Democrática en Venezuela. Se va a aplicar por primera vez el 13 de abril del 2002. ¿Y por qué? Porque hay un golpe de Estado que saca al presidente Chávez, se cierra el Parlamento y hay una gran situación de agitación popular. Entonces el Consejo Permanente va a emitir una resolución por la cual aplica la Carta Democrática y busca que se deje sin efecto la alteración del orden constitucional. Y tiene resultados, pues el presidente Chávez retorna al poder para el cual había sido elegido. Luego esta misión va a continuar brindando apoyo a Venezuela y el proceso va a concluir con unas nuevas elecciones. En el caso de Bolivia, la Carta Democrática se aplicó en 3 oportunidades entre el 2003 y el 2008. La primera oportunidad ocurre cuando el presidente Sánchez de Lozada enfrenta una grave situación de conflictividad. En ese contexto, el Consejo Permanente, aplicando la Carta, expresa su apoyo al gobierno constitucional y hace un llamado para que se supere la crisis que vivía el país mediante el mecanismo del diálogo. Las cosas no se arreglan, el presidente Sánchez de Lozada renuncia, el vicepresidente Carlos Mesa se niega a asumir el cargo por lo complicado de la situación y entonces, según la Constitución, le correspondía al presidente de la Corte Suprema, cosa que efectivamente realiza. Es en todo ese contexto de que la Carta va a ser aplicada y utilizada por el Comité Permanente. ¿Para qué? Para dar apoyo al espacio de diálogo, luego para fortalecer el mecanismo de la democracia, y toda la crisis boliviana se va a solucionar con una reforma constitucional aprobada con un referéndum al cual ya convoca el entonces presidente Evo Morales. Ahora vamos a Nicaragua, que es un caso bastante especial. En el año 2004 y en el año 2005, a pedido del presidente Bolaños, quien era acusado por corrupción y tenía serias críticas de la oposición que amenazaban inclusive con su destitución, es de que va a recurrir al Consejo Permanente a pedir de que se aplique la Carta. Esta acepta la solicitud y se envía una misión de observación, la cual va a dar inicio a un proceso de diálogo que va a terminar con una serie de reformas constitucionales, las cuales no son aceptadas por el presidente Bolaños, lo cual lleva a tener una nueva misión para encontrar salidas democráticas mediante el diálogo a la crisis en Nicaragua. Este proceso va a terminar con elecciones generales donde gana Daniel Ortega, quien hay que señalar en el mes de diciembre del 2021 ha solicitado el retiro de su país de la OEA. Veamos el caso de Ecuador, donde se va a aplicar la Carta Democrática en 2 momentos completamente diferentes. El primero en el 2005, cuando hay una destitución grande de funcionarios
el Consejo Permanente va a aplicar la carta, va a enviar una misión y se va a apoyar a seleccionar a los nuevos magistrados, pues ya no se podía volver a restituir a los mismos. Va a apoyar también en el proceso de reforma constitucional y referéndum que valida la decisión adoptada. Finalmente, en el 2010, cuando hay una fuerte oposición y un desafío a la autoridad del presidente Correa, el Consejo Permanente va a aplicar la Carta Democrática emitiendo una resolución de repudio a este intento de golpe de Estado y todo queda pidiendo que el gobierno informe. Vamos a Honduras. En el 2009 ocurren unas situaciones bastante serias. Se da un golpe de Estado al presidente Zelaya, también acusado por graves actos de corrupción. En consecuencia, el Consejo Permanente no va a tomar la decisión, sino en esa oportunidad la adopta la Asamblea General Extraordinaria el 4 de julio del 2009, aprobando la suspensión del Estado de Honduras por haber tenido un golpe de Estado de la participación en la OEA. Va a enviar una misión a cargo del secretario general y va a alentar a los Estados miembros a que revisen sus relaciones diplomáticas con Honduras. Esta situación de suspensión del país va a durar hasta junio del 2011, en que es admitido nuevamente como un miembro pleno de la OEA. Vayamos al caso de Guatemala. Se aplica la carta en el año 2020, luego hay otro pedido en el 2021. Sin embargo, aquí no vamos a encontrar mayores pronunciamientos, salvo el envío de una misión de alto nivel para que permita que las fuerzas políticas lleven a cabo un proceso de diálogo y se fortalezcan las instituciones democráticas. La última reseña que tenemos es la de junio de este año, en la que se recibió tanto al canciller como al presidente Jean Mattei en el seno del Consejo Permanente. En el tema de Perú, la carta se aplica en el 2004 y ahora en el 2022. Sin embargo, ustedes dirán, pero el gobierno de Fujimori también tuvo un acuerdo con la OEA para llevar a cabo una misión de diálogo. Sí, pero fue con la carta de la OEA y no con este instrumento, por eso que no forma parte de este paquete de intervenciones. Aquí, en el caso de Perú, recordemos que el presidente Toledo solicita la aplicación de la Carta Democrática y el Consejo Permanente emite una resolución de apoyo al presidente Toledo e invoca a las fuerzas políticas a solucionar sus problemas y no quebrar el orden constitucional. Allí termina la intervención. Y este año, en el 2022, el presidente Castillo, acusando ser víctima de un intento de golpe de Estado, pide la intervención de la OEA a través de la Carta Democrática. Se designa una misión de alto nivel de observación que está llegando a nuestro país en los próximos días. Entonces, como estamos viendo, al no ser la carta un tratado, sino un instrumento que sirve para que puedan intervenir los órganos de la organización, lo primero que tenemos que tener claro es de que la OEA y el Consejo Permanente van a poder participar, enviar una misión, decir algo, si es que el Estado lo permite. Si el Estado no lo permite, solamente podrán sacar una resolución de apoyo, una resolución de crítica o la Asamblea General aprobar la suspensión del Estado en el seno de la OEA. ¿Qué otra cosa podemos concluir después de la historia tan breve que les he pasado de la participación del Consejo Permanente utilizando la Carta Democrática? Que siempre invocan el diálogo, porque no hay otra forma. No pueden utilizar ningún método coercitivo para obligar a un Estado a tomar una serie de decisiones. Y estamos viendo de que en los casos de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, de Nicaragua, donde sí tuvieron un proceso de acompañamiento a la crisis política, esta termina con mesas de diálogo que a su vez fomentan la dación de reformas constitucionales, cuando no de un nuevo cuerpo jurídico como una constitución, y que también se deriva la aprobación de estos instrumentos a referendos populares. Entonces, ¿qué podemos esperar
de esta misión de observación que va a llegar al Perú. En primer lugar, en 2 días es muy poco lo que puede observar. En 2 días solamente podrá reunirse con un sector de autoridades, unas del Ejecutivo, otras del Poder Legislativo y algunas entidades de la sociedad civil. Y estando ante una comisión formada eminentemente por funcionarios políticos de los países que integran la región, es altamente probable que la decisión que tomen también se encuentre en ese nivel y no necesariamente en la realidad que acontece en nuestro país. También podemos pensar que el presidente Castillo está utilizando esta alta instancia diplomática para protegerse, porque si vemos en detalle, ¿no? Normalmente los presidentes cuando han ido han sido acusados de actos de corrupción, han pedido el apoyo y luego han obtenido un respaldo a sus decisiones. Entonces, ¿qué se busca? Quizás neutralizar las investigaciones, ya veremos cómo se desarrollan las cosas. Y lo segundo es que se estaría buscando quizás que se abra camino con el apoyo de la OEA a la reforma constitucional y al referéndum, que fue uno de sus principales puntos en la campaña que lo catapultó a la presidencia de la República. Bueno, dejamos de especular, los dejo por ahora y les he entregado abundante información como para que ustedes, como siempre, puedan formarse su propia opinión. Buenos días. Recibe más megas en tu plan residencial. Contratalo hoy. Desde que lo vimos, soñamos con alcanzarlo. Las aerolíneas lo volvimos un privilegio. Nunca más. En Avianca. Buenas noches a todos, compañeros. ¿Será que la LIC se salió? Al parecer, como dijo que se le había ido la luz al principio, me imagino a ver si no se le fue la luz otra vez. Sí salió, compañera. Gracias. ¿Qué Entonces, hacemos? feliz noche. Sí, Hay porque que no ver tiene un rato. sentido. Se salió de la reunión, ¿verdad? Chao, chao, bye, bye. Feliz noche. Vamos a ir a Yo creo comprar que nos va a poporojos. tocar que salirnos y volver a entrar.
Compañeros, ya que estamos aquí, ¿cómo les fue con lo de notariado? Muy bien. En sí estaba 15 sobre el protocolo y 25 del examen, ¿verdad? Sí, compañera. Sí. Gracias. Compañeros, a mí me surgió la duda también, pero porque hay notas de 27 y 31 en el examen. ¿Alguien sabe algo? Perdón. Dichosos. Es que es a la, la primera columna dice 12 o 15, pero el examen hay unos de 31 y se supone que es de 25, ¿no? Creo que se equivocó Lo el que link, pasa tal es de vez que ahí está la suma. en ese es la suma total, en esa donde dice nota final, es la nota final con todo y el protocolo. Solo puso cuánto había puesto en el protocolo, para que lo tomáramos como referencia. Entonces, mi nota, por ejemplo, la mía fue 27 en el segundo parcial, donde ya está sumado lo del protocolo. O sea que tienes 27 de 40, Sergio. Sí, de 40 me puso a mí. No, hombre, Compañeros, pero si se dan cuenta, no puede él editó ser. el archivo que subió la segunda vez, porque al menos el que está en Classroom dice examen, protocolo y nota final. El primer archivo que ustedes hablan solo decía protocolo, de ahí lo editó y subió otro. Hay otro. Sí, en Classroom está otro porque al menos a mí Ya sí se unió la está link, en compañeros. Ah, bueno, gracias. Jóvenes, disculpen, se me apagó mi computadora, es que aquí... Se fue la luz, link. Ya nos íbamos a salir. Sí, dije yo, ojalá que me esperen porque se me apagó la computadora completamente. Tuve que Nos volver. íbamos a salir y volver a entrar, link, porque Ah, sin usted no podíamos hacer nada. pues sí, claro. Bueno, pero ya estamos por acá, que ya se recuperó el diálogo. Voy a apagar mi micrófono para que ustedes escuchen. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar sobre esta carta democrática que ha pedido que se active el presidente Pedro Castillo en un documento de 11 hojas aproximadamente, donde se cita dos artículos de la Carta Democrática, el 17 y el 18, hablando de los talones democráticos, de desestabilizar la sociedad democrática y un montón de conceptos más, con ciertos hechos que no se estarían ajustando a la verdad, porque incluso se habla de un golpe representante del Perú en la OEA. Aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Mayra, encantado. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cómo usted califica este documento enviado a la Organización de Estados Americanos por parte del presidente Pedro Castillo
pidiendo que se active la Carta Democrática. Bueno, yo lo califico como impertinente e inoportuno. No es dable que sea el propio gobierno el que, digamos, trate de afectar la imagen del Perú, sobre todo por eventos que no realmente revisten la resonancia internacional que se le quiere dar. Ahora, hay que decir que no es la primera vez que el gobierno peruano activa la Carta Democrática. Lo hizo en el 2004, durante la presidencia de Alejandro Toledo, en febrero o marzo del 2004, y se hizo también en diciembre del 2017, durante la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski. En el primer caso, el Consejo Permanente, que es el órgano que administra, digamos, la Carta Democrática, emitió una resolución, finalmente, de respaldo al gobierno. En el año 2017, ante la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski de la presidencia, el Consejo Permanente no emitió ninguna resolución. De tal manera que lo que va a ocurrir acá seguramente es que el día de mañana que se presenta ante el Consejo Permanente esta nota diplomática del gobierno peruano, es que se tomará nota, se dará cuenta de la misma, se tomará nota, y el Consejo tiene tres posibilidades. Archivar el asunto porque no encuentre que haya ninguna situación problemática, o en todo caso plantear que exista un seguimiento por parte del Consejo Permanente y de la propia Secretaría General sobre el caso Perú, que podría denominarse así. En segundo lugar, el Consejo Permanente podría solicitar a través del Secretario General que se reúna más información para tener mejores elementos de juicio para esta nota que se ha presentado, con lo cual se pediría información básicamente por el canal diplomático. Y en tercer lugar, la tercera posibilidad es que se disponga que venga una misión al Perú para efectos de tomar más información de lo que está ocurriendo. Esta misión lo que puede hacer es pedir información no solamente al gobierno, sino a la oposición y también, por supuesto, a la sociedad civil, a sectores sociales que pueden aportar para enriquecer un poco cuál es el panorama que reviste este pedido de intervención internacional. Esto, hay que decirlo, se enmarca en dos artículos de la Carta Democrática, el 17 y 18, que establecen básicamente los medios preventivos cuando el gobierno considera que hay un riesgo a la democracia o cuando efectivamente hay una, digamos, posibilidad de que esto pueda afectar al país. No se está planteando la aplicación de la Carta Democrática por el artículo 20. El artículo 20 de la Carta plantea el mayor nivel de afectación, que es cuando hay un golpe de Estado o ya hay un rompimiento del orden constitucional. Aquí no se ha producido una afectación a la Constitución ni al orden democrático, simplemente lo que están planteando el gobierno es que existen situaciones que pueden afectar el normal desenvolvimiento de la democracia peruana. Pero frente a estos hechos, yo creo que es bastante impertinente porque en el Perú no estamos en este momento ni siquiera en un escenario de decisión de lo que va a ser el Parlamento respecto a la denuncia que ha presentado la Fiscalía de la Nación. Aquí básicamente estamos en este momento inclusive deliberando, es decir, debatiendo cuáles son las opciones o las alternativas de salidas constitucionales que pueden plantearse frente a esta crisis que el propio gobierno ha generado. Esto no es una crisis que haya sido generada por otros actores, sino por el propio gobierno, por su impericia y, por supuesto, por su falta de probidad en el manejo de la cosa pública. ¿Cuál cree que sea la intención del presidente Pedro Castillo para emitir un pedido como este en una realidad que no se ajusta a la verdad en medio de estas investigaciones que tiene por corrupción? Sí, bueno, esto puede ser parte del propio proceso de obstrucción que el presidente ha venido realizando. A mí me llama muchísimo la atención la carga negativa que tiene la nota respecto al Ministerio Público,
y al propio Poder Judicial, en donde básicamente acusa de politización al sistema de justicia, cuando esto evidentemente no es cierto. El presidente no está siendo investigado por una decisión de un grupo político, de un grupo parlamentario o de un partido. Está siendo investigado por decisión autónoma del Ministerio Público. Decisión además que fue facultada, habilitada por el Poder Judicial. Entonces no se trata de un asunto politizado, sino un asunto que además todos tenemos que lamentar, de un presidente que está investigado por 6 hechos muy graves, en 2 de los cuales está siendo imputado por ser miembro de una organización criminal. Hecho inédito en la historia republicana. Entonces aquí no hay que descartar que parte de la estrategia de evadir su responsabilidad funcional o penal, como queramos llamarle, es el hecho de que ahora ha introducido un elemento, digamos, internacional, que es acudir a la instancia de la OEA, al Consejo Permanente, para efectos de que exista una barrera o una posibilidad de que no tenga, las investigaciones puedan ser de alguna manera afectadas. Pero hay que decirle que lamentablemente el Consejo Permanente no tiene ninguna facultad para poder detener una investigación en sede interna. El Ministerio Público peruano es autónomo y creo que han equivocado el camino. Yo quiero quedarme, hoy día también se ha emitido el informe de la visita que hizo la Comisión Interamericana hace un par de semanas a Lima. Y en el informe hay un párrafo sobre los problemas institucionales del país, en donde invocan y exhortan a las autoridades a que, digamos, tengan en cuenta la situación, digamos, de graves imputaciones y la situación institucional. Y me preocupa mucho que se haya señalado el asunto de las denuncias que ha recibido la fiscal de la Nación como parte de un problema que ha detectado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que va en contraposición de lo que ha planteado el presidente, de que la fiscal está siendo politizada. Y hay que recordar, y es parte de la narrativa que nos dice el presidente, que hay un acoso hacia todas las personas que han tenido o que estén a cargo de investigaciones. Me refiero a la gente de la DIVIAC, al coronel Colchado, a la propia fiscal general, a los fiscales que están investigando estos casos, que están siendo atacados por el gobierno, por el partido de gobierno, afectando la independencia y autonomía de estas instituciones, que es lo que debería preocuparnos. Entonces, creo que también en esta narrativa que el presidente ha construido con el canciller Landa, en esta nota, tiene una serie de omisiones, y parte de ellas, por supuesto, es la que no les conviene que se emitan. ¿Cómo cree, según su experiencia como representante de la OEA anteriormente, que vaya a evaluar el tema el Consejo Permanente? No solamente se va a quedar con la versión del presidente Pedro Castillo, va a convocar a otros actores, enviará una misión. ¿Cómo cree que podría proceder conociendo los antecedentes en estos casos anteriores, ¿no? Sí, Maura, la OEA funciona con un órgano importante que se llama el Consejo Permanente. Debajo del Consejo Permanente está el Secretario General. En el Consejo Permanente hay 38 misiones, 38 embajadores que representan cada uno de su país. No hay otros actores en el Consejo Permanente. Encima del Consejo Permanente está la reunión de cancilleres, ¿no? que forma parte ya de la Asamblea General de la OEA. Es normal que frente a un pedido que hace el propio gobierno peruano, se convoque al Consejo de manera pronta. Yo tengo entendido, fui informado que el día de ayer el embajador del Perú ante la OEA, el embajador Forsyth, estuvo haciendo consultas con otros colegas y con el propio secretario general de la OEA para efectos de presentar esta nota que ha sido ya el día de hoy difundida. Y seguramente han habido cabildeos dentro de la presidencia del Consejo y dentro de algunas misiones, me imagino, para que este asunto se vea con la rapidez que el gobierno quiere. Yo no veo, por eso creo que tampoco es oportuno invocar la rapidez, porque
en el Perú no hay ninguna decisión grave e inminente que pueda afectar el proceso democrático. Yo no sé cuál es, y por más que el gobierno se ha empeñado en esta nota en poner una serie de eventos que van inclusive desde las elecciones del año pasado, pues no entiendo yo la necesidad de hacerlo esto con esta prontitud. Pero, bueno, ya está presentado, entonces lo que va a ocurrir mañana es que se presentará esta nota, hará una exposición seguramente el embajador del Perú, esto se transmite por si acaso, podemos verlo a través del streaming de la OEA, y hay tres posibilidades. Una, que el Consejo Permanente tome nota de las exposiciones que se han efectuado y decida estar, digamos, alerta ante cualquier eventualidad del país y no haga nada más. Simplemente que diga, tomamos nota y haremos un seguimiento de la situación del Perú. Punto. Una segunda posibilidad es que pida más información al gobierno peruano a través de una nota también que diga, queremos que nos informen con mayor detenimiento de lo que está ocurriendo en el país. Y una tercera posibilidad es que el Consejo Permanente, no el Secretario General, el Consejo Permanente decida enviar una misión al Perú para efectos de verificar qué es lo que está ocurriendo. Claro, puede ser que venga el propio Secretario General o se envíe una misión de expertos, de personas que puedan venir a hablar no solamente con el gobierno, sino también con la oposición. Y creo que es importante que si se llega a tomar esta decisión, que la oposición tenga la suficiente madurez para entender que hay que informar y hay que atender a estas personas y que pueda dársele toda la información, porque aquí no tenemos nada que esconder. A mí me parece muy mal que el gobierno haya planteado esto, sobre todo sin tener la suficiente evidencia de situaciones realmente lesivas, y voy a decir algo que seguramente la gente lo va a entender mejor, que es que los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? Creo que acá sí tenemos trapos sucios, y el gobierno tiene muchos trapos sucios, y creo que no ha sido una buena idea que esto se ponga en vitrina internacional, porque seguramente esto va a servir para que además la comunidad internacional sepa cuáles son cuál es el origen de todo este problema, que básicamente es la incapacidad del presidente y por supuesto el hecho de que no está gobernando con la probidad que todo el país esperaba de él. Entonces, podemos entender, señor Jiménez, que el gobierno en esta situación tiene más la de perder, en pocas palabras. No, yo no diría eso, pero eso va a depender mucho de las habilidades que tengan los políticos peruanos para poder enfrentar este problema. En este caso, en las dos alternativas, estamos simplemente expuestos al instrumento internacional que tiene Perú, que es la Cancillería. O sea, los diplomáticos peruanos seguramente van a actuar en defensa del gobierno, y la oposición no tendrá voz en esta posibilidad. En la única posibilidad que tendría voz la oposición es si vino una misión al Perú, ¿no? Y en esta misión, ¿quiénes estarían, o qué trabajadores, mejor dicho, qué grado de trabajadores estarían conformando esta misión? Si estarían a cargo del secretario Almagro o simplemente están sujetos al Consejo Permanente, porque si estarían a cargo del secretario Almagro, digamos que la opinión que ellos puedan dar de recoger las opiniones tanto del Congreso como la Fiscalía de la Nación o el Poder Judicial estarían con un cierto sesgo, digo yo, en este escenario, porque el señor Almagro es muy amigo del presidente Pedro Castillo. Entonces, ¿cómo debería estar conformada esta misión para que no se produzca ese sesgo? Sí, comparto contigo la preocupación. En este caso, el Consejo, primero que decir que la entidad central que tiene a su cargo el dominio de la Carta Democrática es el Consejo Permanente. Si esto sube de nivel, podrían ser los cancilleres, pero en este momento es el Consejo Permanente, no es el secretario general de la OEA, no es el señor Almagro.
El señor Almagro es un mandatario, finalmente, del Consejo, y el que va a recibir las instrucciones de lo que hay que hacer. Claro, lo que pasa es que Almagro es una persona bastante atípica en lo institucional. Él básicamente trabaja mucho por la libre, ¿no? No se alinea mucho con el Consejo Permanente. Bueno, ese es su estilo. Pero efectivamente mucho va a ser, y ojalá que la prudencia también en ese caso lleve a las decisiones que tomará el secretario Almagro, es que si es que se da el caso, repito, no es necesariamente así, que se mande una misión a Lima, que se envíe una misión acá, es que se envíe una misión que tenga cierto nivel de legitimidad y de personas de trayectoria. En diciembre del 2017, Almagro envió a 2 personas frente al pedido del presidente Kuczynski, que fue Jean-Michel Arrigui, que es el secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, es una persona que tiene muchos años en la organización, una persona que conoce muchísimo la Carta y la Carta Democrática, la Carta de la OEA, en fin. Y envió también a una persona de su confianza, que era, no recuerdo el nombre ahora, pero vinieron 2 que estuvieron además en el Congreso, estuvieron verificando la sesión del Congreso donde se estaba discutiendo el tema de la vacancia. Ojalá que se tome una buena decisión, si es que esto va para adelante, de personas que sean incuestionables, ¿no? Finalmente, lo que hacen estas personas es hacer un informe, y este informe lo hará suyo el secretario general y lo presentará al Consejo Permanente en su momento, ¿no? Si es que fuese el caso. Esto, yo no le veo el tiempo de urgencia a esta cosa, porque no hay nada inminente, salvo que se le quiera dar un tratamiento político por parte de la Secretaría General. Y repito, porque estamos en este momento en manos directamente de la Cancillería, directamente de la misión del Perú en la OEA, que es el que va a manejar los tiempos y las relaciones con sus pares, ¿no? Y por supuesto que también la Cancillería desde aquí, desde Lima, podrá hacer coordinaciones con otras cancillerías, y ya sabemos que tenemos, digamos, de alguna u otra manera, algunas cancillerías que son muy aliadas del gobierno, ¿no? No puedo dejar de decirlo, el caso de Colombia, Chile, Argentina, México, ¿no? Que seguramente van a ser Nicaragua y Venezuela, obviamente, pero Venezuela no está suspendido, ha renunciado, mejor dicho, la pero que pueden en el concierto internacional tener una voz bastante prominente y seguramente con muchos decibeles de alianza con el gobierno. Y generalmente los del otro lado, la gente que está más hacia el lado, digamos, no hacia la izquierda, seguramente no tendrán mayor interés en comprarse un lío con el Perú, ¿no? Entonces, en este momento la oposición lo que tiene que hacer es básicamente ser prudente y actuar de manera adecuada. Si es que viene esta misión, darle toda la información y por supuesto tratar de convencer de lo que está pasando en el Perú. En el Perú no estamos acá persiguiendo a nadie, sino que estamos tratando de que el país funcione institucionalmente, que haya sucesión constitucional, de ser el caso, y que se hagan investigaciones independientes, que es lo que está ocurriendo. Pero no estamos en un escenario en donde se está tratando de hacer un golpe. Más bien, para mí es muy paradójico, Mayra, lo que ha pasado ayer en Palacio de Gobierno, ¿no? Ayer en Palacio de Gobierno estuvo el presidente en el patio de honor con varios cientos de soldados uniformados, fustigando a los medios de comunicación y fustigando a la oposición del Congreso. Claramente en un mensaje intimidatorio de lo que podría ser una guardia pretoriana, digamos, al servicio del presidente Castillo. O una fuerza de choque. Bueno, yo no sé si de choque o de contrachoque o de lo que sea, pero digamos, no es la imagen de un gobierno democrático, ¿no? Y al día siguiente plantea que hay un intento, digamos, de desestabilización o de golpe de Estado contra él, ¿no? Entonces, ¿quién es o sea, seamos democráticos y seámoslo siempre, ¿no? Como dice nuestro himno, digamos, parafraseándolo. No creo que sea la mejor foto del presidente y ojalá que esta imagen que hemos visto ayer también sea difundida mañana en el Consejo Permanente, o por lo menos exista la posibilidad de que puedan ver a un presidente reunido con soldados o con excombatientes suscribiendo una alianza de gobernabilidad, ¿no? ¿Qué es eso? Creo que es muy grave lo que ha pasado ayer, ¿eh? Muy bien.
Muchísimas gracias. Yo le agradezco, señor Jiménez, por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV analizando esta situación, las aristas. Mañana será la audiencia, vamos a ver esta presentación, vamos a estar muy atentos también, pero es importante saber los pormenores de cómo podría actuar la OEA ante un hecho como este. Muchas gracias. Sí, encantado. Bien, era entonces Juan Jiménez Mayor, él fue premier, bien, si ustedes recordarán en la época de Ollantumala, pero también ha sido representante del Perú en la OEA, sabe cómo se maneja estos asuntos. Bien, continuando con el análisis, nosotros también más temprano estuvimos hablando sobre este mismo tema con el ex viceministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Ponce Vivanco. Vamos a escuchar qué es lo que dijo. Un presidente es prestigiar a su país, es la autoridad que encarna a la nación y en un desarrollo tan desafortunado y tan intenso y tan largo como el que tiene la carta esta, lo que hace es presentar una situación que todos los peruanos sabemos no corresponde a la realidad. No corresponde a la realidad en absoluto y además le carga la responsabilidad a todos menos al Ejecutivo, lo cual es prácticamente surrealista porque es todo lo contrario, a mi modo de ver. Es el Ejecutivo el que a través de una serie de acciones, como todos hemos visto, porque todos hemos visto soldados y personas de diversa índole en el patio de honor del Palacio de Gobierno, con un presidente enfurecido, lanzando arengas y una serie de acusaciones a otros poderes del Estado, que no han hecho en realidad, sino conformarse al ejercicio de sus funciones, como es el caso particular de la Fiscalía de la Nación. Ese es mi primer comentario. Yo le quiero consultar también cuáles son los antecedentes que tenemos de la activación de esta Carta Democrática en años anteriores con otros presidentes, para darnos cuenta también cómo ha venido operando o cómo ha venido reaccionando la OEA ante un petitorio como este. Bueno, lo que se pide es una reunión de la Comisión Permanente de la OEA y en esa Comisión Permanente vamos a estar representados por quienes el gobierno peruano decida. Es decir, de todas maneras, por nuestro representante permanente en la OEA, que es el embajador Forsyth, y por quienes el gobierno quiera enviar especialmente, porque como es bien sabido, el representante oficial del gobierno del Perú en la OEA, el embajador Forsyth, naturalmente tiene que enfocar su intervención a la posición, a defender la posición del Poder Ejecutivo. En esta carta del presidente, el Congreso y la Fiscalía son los otros poderes del Estado que están negativamente aludidos de una forma bastante tendenciosa, por decirlo menos. Entonces, yo recomendaría que tanto la Fiscalía como el Congreso se dirijan a la OEA manifestando su deseo de concurrir o bien presentando por escrito cuál es su posición respecto de lo que, a juicio de ellos y para todos los peruanos, es claro que más bien se trata de una serie de actos en los cuales el Poder Ejecutivo tiene la principal responsabilidad, ¿verdad? Pero ¿no sería mejor, ya que se habla de los talanes democráticos, de una sociedad democrática, que la propia OEA convoque a todos los actores en cuestión? Porque no se podría quedar con una sola versión, en este caso que sea el presidente de la República. También tendría que convocar al Congreso, tendría que convocar al Poder Judicial, tendría que convocar a la Fiscalía de la Nación. Es precisamente lo que estoy diciendo. No es cuestión de que convoque, porque el Consejo Permanente de la OEA está constituido por los representantes de los estados. Y a esos representantes se pueden sumar
quienes representen a otros poderes públicos. El Perú vive en un Estado de derecho, y el Estado de derecho no solamente está conformado por el Poder Ejecutivo, sino por el Poder Legislativo, por el Poder Judicial, que juega en pared o en pareja, digamos, con el Ministerio Público, que en este caso son aquellos sindicados en la carta que firma el propio presidente de la República. Bien. Y ahora también vamos a escuchar a la abogada y docente en Derechos Humanos, la doctora Delia Muñoz. También habló largo y tendido sobre lo que significa esta Carta Democrática, lo que contiene esta Carta Democrática que ha pedido que se active el presidente Pedro Castillo en este documento dirigido a la OEA. Vamos a escuchar. Tiene como objeto central la defensa de la democracia dentro de lo que es América Latina, porque la sociedad democrática es la base del funcionamiento de nuestras instituciones. Es en ese contexto que en los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática se prevén dos supuestos para que la OEA pueda intervenir. El primero, en el artículo 17, cuando un presidente de la República pone en conocimiento de la Secretaría General que en su país existirían situaciones que ponen en riesgo la sociedad democrática. El segundo supuesto, contenido en el artículo 18, habilita a una intervención de oficio por parte de la OEA cuando estima que en cierto país se dan elementos que hacen suponer la democracia tambalea. Eso es, en líneas generales, el marco que sustenta la carta que ha presentado el señor Castillo el día de hoy a la Secretaría General de la OEA. Y estos dos supuestos se cumplen, a su juicio, poniendo en contexto de que el presidente en esos momentos tiene 6 carpetas fiscales, hay una denuncia constitucional en el Congreso que todavía está en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde además el Congreso inteligentemente ha enviado una ampliación de la demanda competencial para que interprete el Tribunal Constitucional debidamente el artículo 117. Y hace también a la par esta medida en la Organización de los Estados Americanos. ¿Cumple estos preceptos que señala la Carta Democrática? Sí, estoy escuchándola con atención. He leído las 11 páginas que tiene la carta enviada a la Secretaría General de la OEA. En la primera parte hay una serie de aseveraciones que comienzan en el proceso electoral. Lo más delicado en la primera parte es que el presidente Castillo y el canciller señalan que en el Perú estaríamos viviendo una situación de golpe de Estado, lo cual es bastante delicado porque ello podría llevar a sustentar en su debido momento que los líderes de la oposición o algunos miembros del Congreso estarían incurriendo inclusive hasta en delito. La segunda parte va mucho más hacia la pregunta que usted formula, y es allí yo encuentro de que el presidente Castillo, como ha tenido resultados adversos en su defensa ante el Poder Judicial, donde no se han parado su tutela de derechos, ni el amparo, ni las otras articulaciones que ha presentado, utiliza toda esta serie de hechos para fundamentar la necesidad de aplicar la Carta Democrática en el Perú. Es decir que cuando uno comienza a leer desde la página 9 en adelante, lo que encuentra más que un problema de un país es una situación de defensa personal que está utilizando los mecanismos internacionales para evitar ser investigado, porque claramente lo dice, ¿no? Que se está afectando su derecho a la igualdad y que él debería ser investigado cuando termine su mandato. Es decir, de que está buscando que el artículo 117 se mantenga como un escudo de impunidad. ¿Cuáles son los antecedentes de la invocación a la Carta Democrática en nuestro país y en qué condiciones se dieron, por ejemplo? Mire, si mal no recuerdo, hace unos meses el presidente Castillo intentó mover también el tema de la Carta Democrática, pero perdí el rastro y no tengo huellas de que se tuviera alguna respuesta por parte del Consejo Permanente. El presidente Pedro Pablo Kuczynski también, cuando fue objeto de una primera acusación ante el Congreso,
pidió la presencia de representantes de la OEA para que actúen como observadores en el juicio político que se le practicaba. Como ese juicio político terminó en nada, tampoco hubo un mayor pronunciamiento. Y el tercer antecedente del que yo tengo rastro en el caso peruano es el de Alejandro Toledo, cuando en el 2004 invoca la Carta Democrática para salvar a su gobierno que venía siendo amenazado, señalaba él, por una serie de factores. Y allí sí, por una amplia mayoría, con 34 países, la OEA, a través del Consejo Permanente, decide dar apoyo al gobierno del presidente Toledo, a efectos que éste pueda continuar con su gobierno, pueda llevar adelante un proceso de estabilización democrática y lucha contra la corrupción, y luego, como tercer elemento, formulando una invocación para que se puedan llevar a cabo esfuerzos que terminen en consensos nacionales para asegurar la estabilidad democrática. Este fue todo el apoyo que le dio en ese entonces el Consejo Permanente al gobierno de Alejandro Toledo. Sin embargo, la Carta Democrática también trae otra variante, que es la posibilidad de armar una misión para que vaya al país y en situ entreviste a los principales actores políticos que estarían involucrados en las situaciones de inestabilidad democrática y de defensa de la Constitución, según el lugar en el que se encuentren, ¿no? Entonces, si mañana, por ejemplo, en esta audiencia se va a ver ese tema, como lo ha señalado la OEA, se decide por enviar a una misión para que hable con los principales de los actores de las instituciones, se podría hablar también no solamente con el Congreso de la República y el presidente, tendrían que hablar también con la Fiscalía de la Nación, con el Poder Judicial y otras instituciones que también se han visto afectadas, porque, por ejemplo, los periodistas que han sido constantes puntos de ataque del presidente por simplemente informar lo que viene sucediendo en cuanto a sus investigaciones, también tendrían algo que decir. ¿Qué tendría que evaluar esa misión? Sí, mire, hay un precedente anterior en el caso peruano de una misión especial, pero fue antes de la existencia y de la vigencia de la Carta Democrática, y se dio entre el 99 y el año 2000. Durante el gobierno del señor Fujimori y después de su renuncia. ¿Qué cosa es lo que ocurrió? En ese momento la OEA envió una misión especial al Perú, la cual no solamente se reunió con el presidente de la República, quien dio su compromiso para reducir el mandato presidencial y congresal, que dictaron las leyes correspondientes, sino de que también tomó contacto con los líderes de la oposición política. Ahora, estas reuniones no solamente abarcan a este tipo de personas, sino en general a lo que se consideran líderes de opinión, líderes empresariales y también personas que considera interesante la misión, como pueden ser los periodistas o las entidades que las representan, que han sido constantemente asediadas y agravadas. También se puede reunir con el Tribunal Constitucional, la presidenta del Poder Judicial y también de la Fiscalía de la Nación. A mí me parece que si mañana la OEA no se limita a dar su respaldo y envía una misión, de repente sería lo mejor que le podría ocurrir al país, pues allí estos actores podrían conocer in situ qué cosa es lo que realmente viene ocurriendo en el país, y que este pedido es más una estrategia de defensa personal para evitar ser investigado por los difíciles actos de corrupción que afronta el presidente de la República. Y, digamos, viendo el escenario, que así sea por esta decisión, la decisión, o mejor dicho, la apreciación del secretario de la OEA, Luis Almagro, que ha sido muy cercana al presidente Pedro Castillo, ¿podría influenciar en medio de esta situación? El secretario general es una figura que tiene una presencia importante dentro de la OEA, pero él no vota. Los que votan son los embajadores que representan a los diferentes países y que integran el Consejo Permanente, que funciona, como su nombre lo indica, de manera constante en Washington, D.C.
ellos son los que toman las decisiones. Y estos embajadores no actúan por decisión personal aislada, sino que su voto está en concordancia con lo que dispongan cada una de sus cancillerías. Y usted tiene que ver de que hoy en día, en el tema de la conformación de la OEA, hay un bloque que es bastante afín al presidente Castillo, con lo cual es normal que allí se busque hacer lobby para buscar un pronunciamiento que no solamente avale al presidente Castillo, sino que lo blinde de alguna manera en torno a las investigaciones. Sin embargo, la Carta Democrática solamente permite eso, dar su apoyo y mantener una actitud vigilante, pero el Consejo Permanente de la OEA no puede dar una decisión que impida que el proceso de investigación que realiza la Fiscalía de la Nación se suspenda, porque esos son hechos internos que se regulan por ley nacional. Ok, entonces no es vinculante, digamos, no es que vaya a traer una repercusión para frenar todo lo que ya se ha avanzado de parte de la legalidad de la Fiscalía de la Nación y del Poder Judicial. No es vinculante para efectos de la investigación fiscal y para efectos de las decisiones del Poder Judicial, que además se regulan por ley interna propia y que gozan de independencia de actuación. La decisión sí puede afectar el panorama político si acogen esta posición de que se está buscando desestabilizar al país con golpes de Estado, ¿no? Porque eso podría servir de sustento para que se presenten eventuales denuncias contra los líderes de la oposición, como han ocurrido en algunos otros países que hoy tienen una voz importante en el seno de la OEA. Bien, pero, digamos, esta posición que puedan tener, si es que usted cree, mejor dicho, conforme ha corrido la historia, conforme ha corrido los antecedentes, que mañana más tarde o el día de mañana la OEA decida blindar definitivamente al presidente, dar su apoyo totalmente, o cree más bien que van a mandar a una misión para cerciorarse de que todo lo que ha dicho el presidente en este pedido es cierto? Mire, pueden darle su apoyo porque esa es una negociación esencialmente política que se realiza en el seno de la instancia del Consejo Permanente con embajadores que radican en la ciudad de Washington, pero también pueden tomar la decisión de enviar una misión. Pero una misión ya es una cosa mucho más delicada, también podrían hacerlo, y yo creo de que en el tema de la misión sí, el Consejo Permanente no puede medir el resultado, porque los que integran la misión van a venir al Perú ya no como en la Asamblea General para reuniones, cócteles y sesiones cerradas, sino para participar de una manera abierta en conversaciones con los más diferentes líderes, empresarios y personas que tienen opinión en nuestro país. Así de que aquí el resultado no lo puede prever el día de mañana el Consejo Permanente. Pienso que se pueden inclinar por una actitud de respaldo. Eso sí, me parece más que cantado por la composición que tiene en este momento la Organización de Estados Americanos. Mientras tanto, ¿se cree que esta ampliación para ver la adecuada interpretación del 117 del Tribunal Constitucional debe correr? ¿Debe seguir su curso? Claro, la acusación fiscal es autónoma, no tiene nada que ver con el sistema internacional, sobre todo porque el presidente Castillo está haciendo uso de todos los elementos de defensa que la ley le reconoce, y estos vienen siendo declarados improcedentes, ¿no? Y ahora el gran tema es la aplicación o no del artículo 117, que está dentro de las competencias constitucionales, políticas y demás del Congreso de la República, que adicionalmente está planteando una demanda para que el Tribunal Constitucional establezca jurídicamente el cauce a seguir frente al pedido de la Fiscalía de la Nación. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Ha sido clara, precisa en lo que nos ha podido explicar este momento sobre este trámite que va a correr en la Organización de los Estados Americanos y que mañana va a haber una audiencia. Vamos a esperar. Ojalá decidan por enviar esta misión y escuchar a todos los actores, porque es importante no solamente escuchar una versión, sino todas. Muchas gracias, Así doctora. es, porque una cosa es conversar en Washington
sobre especulaciones y otras, y una misión va al Perú y realmente conversa con los más diferentes actores nacionales. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora Muñoz. Muy amable. A usted, Mayra. Hasta luego. Bien. Era entonces Delia Muñoz. Ella es abogada y especialista en derechos humanos. Estaba hablando con nosotros sobre cómo va a correr este proceso en la Organización de los Estados Americanos, las aristas. ¿Han escuchado? No es vinculante, no es necesario una decisión final de la OEA para tratar de impedir o frenar las investigaciones en el caso de Guatemala, en el caso de la OEA. Pero el principal, digamos, llama mucho la atención cuando pues ella afirma que la Carta de OEA pues es solo un instrumento que se firmó en una sesión, en una reunión, no es un tratado, no es un convenio, y por eso muy pocas reglas tiene de coercitivas, pues no tiene mecanismos coercitivos. Pero bueno, en algo se actualizaron, ¿verdad? Porque realmente las causas para aplicar la Carta Democrática antes eran muy escasas, ahora hay mayor amplitud. Bien, jóvenes, dejamos ahí entonces y nos vemos la semana entrante. Que descansen. Buenas noches, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, Liz. Feliz noche, licenciada.